Lo que quizá es más difícil de imaginar o comprender o sentir, Santi, es algunos pequeños juegos que parecen juegos de niños, que son juegos terroríficos. Hay una serie, por ejemplo, y esto viene desde la más remota antigüedad de Japón, de muñecos y muñecas que son la viva imagen del horror, por lo menos para un occidental. Pues sí, tú imagínate una pequeña muñeca tradicional japonesa, vestida con su kimono, perfectamente peinada, que no dice aparentemente nada, que está en un altarcito en el templo de Manenji, en Hokkaido, pero que cuando los visitantes preguntan a los monjes cuál es la historia de la muñeca, se pueden llevar una de las mayores sorpresas de su vida. La historia comienza en 1917. Un joven en Hokkaido pues está en el mercado, un joven de 17 años, y decide comprarle una muñeca a su hermanita pequeña de 3 años que está enferma. Elige esta muñeca, se la lleva, y la pequeña Okiku, que es como se llamaba la jovencita, bueno, la niña en este caso, pues la adopta automáticamente como su bien más preciado, la lleva a todos sitios, la peina, la viste, la cuida. El problema es que Japón estaba siendo, como todo el mundo en aquel momento, azotado por la terrorífica epidemia de gripe de 1918. La niña, que ya había tenido problemas de salud, había sido una niña de salud frágil, automáticamente contrae esta terrible enfermedad y muere como tantos millones de personas murieron víctimas de aquella epidemia. Según los ritos japoneses, la niña es incinerada y junto a ella son quemados todas sus pertenencias, kimonos, juguetes. El problema es que el dolor de la madre era tan intenso que se renunciaba a tener que darlo todo sin quedarse con un solo recuerdo, y se quedó con la muñeca. Aquella muñeca que según el ritual tenía que haber estado allí, quedó en manos de la familia. Por lo tanto, ya deshizo una de las normas férreas de la cultura japonesa. Sí, sí. Tenía que incinerarse todo eso. Efectivamente. Pasaron los días y la muñeca empezó a sufrir una transformación que al principio parecía que era la imaginación de la madre, sumamente dolorida por la muerte de su hija, pero que luego pudo ser perfectamente medible, y nunca mejor dicho. El cabello de la muñeca, de una longitud estándar, normal, empezó a crecer de una manera imperceptible, casi como crece el cabello de las personas. Cuando ya la muñeca, esa diminuta mata de pelo, no es una muñeca muy grande, le llegaba a sus rodillas, lógicamente esta madre empezó a alarmarse y pidió ayuda a los monjes del monasterio de Manenji. Ellos le dijeron que debido a esa alteración del ritual, el espíritu de la niña había quedado prendido en su bien más preciado, en la muñeca, y que ahora casi sería peor destruirla. Así que la muñeca fue preservada. Cuando, debido a circunstancias familiares, en 1938, pues no pudieron conservarla, decidieron depositarla en el lugar más seguro que conocían, que era el propio templo, y desde 1938 ha estado allí, con el cabello creciendo constantemente. Se le recorta cada X tiempo y vuelve a crecer. Ese cabello ha sido analizado, es cabello humano. Es sin duda una de las fotos más impresionantes de este recorrido por el Japón de los misterios. Una muñeca además con una cara un poco abombada, una muñeca muy niña, y que tiene al parecer ese prodigio en su propia estructura o fisonomía. Son las llamadas estatuillas Dogu. Nadie sabe para qué se hicieron. Las teorías diversas. Siempre me lo contaba Jean Claude, ni más ni menos que presidente de la UNESCO del arte rupestre. Cuando algo no se sabe bien qué es, se le llama objeto devoto o objeto tributo, que se adora con carácter votivo, o si no, siempre puede llamarse algo dios o diosa de la fertilidad. Formas extrañas, caderas anchas, y de pronto en los ojos algo que incluso investigadores aseguraron que podía tratarse de visores como los de los esquimales inuit. Los esquimales, mucho antes de las primeras gafas de sol, para protegerse las retinas y no quedarse ciegos, llevaban una especie de cartones, en ocasiones hechos con piel de foca, cuadrados, dejando solo 2 rendijas,
y reduciendo el nivel de radiación solar en sus pupilas. Bueno, pues parece que los Dogu tienen esas máscaras o gafas. Pero hace tantos siglos, tantos milenios, ¿quiénes son los Dogu? Se lo preguntábamos a Javier Sierra. Quizá uno de los enigmas astroarqueológicos más importantes del mundo sean esa colección de unas 3.000 estatuillas Dogu que tienen entre 500 y 6.000 años de antigüedad y que pertenecen al primer pueblo ceramista del mundo, los Jomones, en el que algunos expertos han querido ver la representación de trajes astronautas del mundo antiguo. De hecho, se han encontrado hasta 30 puntos de coincidencia en muchas de esas imágenes, y luego hay un detalle muy curioso. Esas estatuas eran enterradas ritualmente bajo túmulos que se encuentran sobre todo en la isla de Honshu, la más afectada por el terremoto y por el tsunami en Japón, y un detalle muy curioso extra es que no tienen pies, estaban concebidas para estar colgando como flotando, lo que ha hecho que muchos especulen con la posibilidad de que representen figuras voladoras, incluso figuras del panteón sintoísta. Los sintoístas mencionan a los Kappa, dioses anfibios con pies y manos muy pequeños, palmeados, que parece que en un momento del pasado remoto de Japón se cruzaron con los seres humanos, generando una nueva humanidad. La eterna leyenda o la verdad de unos seres que llegaron antes de la Mesopotamia, antes del Antiguo Egipto, mucho antes, a mezclarse con los seres humanos. Su único recuerdo de estas estatuillas realmente misteriosas y a nuestra vista de hoy absolutamente incomprensibles. Estatuillas de las que muchos supimos por primera vez gracias a Eric von Däniken. Estaban en portada de uno de sus libros. Efectivamente. Pues hay una curiosidad que apunto como anécdota. La cultura que generó estas estatuillas es la conocida como Jomon Jidai. Jidai es justamente la palabra en la que se inspiró George Lucas para crear a sus famosos caballeros Jedi. ¿Quién es el Ibagón? El Ibagón es una de las muchas figuras mitológicas, criptozoológicas, extrañas que tiene la cultura japonesa. En Japón se han publicado desde hace siglos los llamados Kaibatsu Enon, que son libros de monstruos. Eran simplemente volúmenes, antiguamente en papel de arroz, ahora encuadernados, en los cuales simplemente se dibujaban los monstruos y las criaturas fantásticas de la mitología japonesa con una somera descripción. Y eran hojeados una y otra vez en las casas de los afortunados poseedores con una fascinación que dice mucho de esa cultura. Ahora entiendo, Santi, por lo tanto, de esos primitivos papeles de arroz de hace siglos han pasado hasta los años 70, por ejemplo, la pequeña gran muestra de horrores que has pasado a Guillermo León, que está en la web y que pone, iba a decir la carne de gallina, porque algunos de estos seres directamente es que despellejan a los infortunados que pillan por banda. O sea, es un cúmulo de torturas, de infiernos y de seres difícilmente imaginable. Claro, es que tanto en el sintoísmo como en el caso de la cultura china no hay un infierno, hay muchos infiernos, sobre todo relativos a los delitos o a los pecados. El concepto de pecado no existe en las culturas orientales, pero para entendernos que hubiese cometido. Ese en concreto al que te hacía referencia, en el cual aparecen unos diablos de aspecto feroz despellejando vivos a las personas y colocándolas sobre brasas, es el infierno de la repetición. Y el infierno de la repetición era tan terrible porque esas brasas dolían como brasas auténticas que eran, pero hacían regenerarse la piel, con lo cual volvía a empezar otra vez el proceso una y otra vez. Y en esos libros de monstruos pues aparecen muchos ejemplos, y uno de ellos, quizá el más notable, porque, ahora contaremos la historia, es el Ibagón, que es, por entendernos, el yeti japonés. Es una criatura que se describe como mitad mono, es un hombre mono, mitad hombre, no muy alta, sí muy corpulenta y sobre todo tremendamente fuerte. La estatura sería la de una persona estándar, pero capaz de matar a cualquier animal, incluido un ser humano, de un simple golpe, o de derribar árboles simplemente empujándolos con todas sus fuerzas. Lo que realmente hace notable al Ibagón,
que según que recibe su nombre porque nace y parece ser que prolifera en las faldas del monte Giba, pues es que igual que el Bigfoot, igual que el Yeti, ha tenido muchos avistamientos. La época dorada de los avistamientos de esta criatura comienza el 20 de julio de 1970 y se prolonga hasta 1982, en los cuales hay diversos reportes de excursionistas, etcétera, etcétera, y algunas fotografías también, como sucede en el caso de sus compañeros de la criptozoología en otras latitudes. En 1982, por alguna razón, el Ibagón dejó de verse para siempre. No sabemos si cerca de las costas japonesas seguirán estando ahí, con todo lo que ha ocurrido, las más polémicas ruinas encontradas sumergidas en los últimos tiempos. Se hablaba incluso de lugar del continente perdido de Mu, se hablaba de un trozo de la Atlántida. Yonaguni. El expediente Yonaguni que abrimos ahora brevemente para que lo conozcáis es otro de los emblemas del Japón antiguo y misterioso. Una especie de trazado antiguo, de templos, de pequeñas y grandes estructuras a metros de profundidad. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pintan ahí? Se lo preguntábamos a Nacho Ares. En el año 1985, un submarinista japonés, Kihachiro Aratake, descubrió en la isla de Yonaguni, a unos 500 kilómetros al suroeste de Japón, unas estructuras aparentemente realizadas por la mano del hombre. Es decir, ahí podíamos ver avenidas, plazas, figuras, una especie de pirámides incluso, de una antigüedad que supuestamente cuando estuvieron en la superficie hace unos 10.000 años, pues podrían haber sido el lugar de hábitat, el hábitat de habitáculo de una supuesta civilización extraña. Se habló de uno de los remanentes de la civilización perdida de Mu, etcétera, ¿no? Sin embargo, estudios realizados en los 90 demostraron que esas estructuras tenían un origen totalmente natural, aunque bien es cierto que hubo otra teoría que hablaba de una especie de explicación mixta, es decir, eran estructuras naturales, de origen natural, pero que fueron reutilizadas o por lo menos manipuladas por la mano del hombre hace miles de años y que fueron empleadas por una cultura un tanto sofisticada de la prehistoria. Y por supuesto tenemos que hablar de los críptidos, ese mundo que tanto le gusta a amigo Santiago Camacho y también a muchos buenos amigos zoólogos. Las profundidades, sobre todo marinas de Japón, esas islas maravillosas, tienen muchos tesoros en su interior. Algunos son tesoros abisales y cuando emergen es como si de pronto otras criaturas que parecen extraterrestres, desconocidas para el hombre, lejanas de nosotros durante miles de años y a veces miles de metros, que surgen. Tiburones de formas increíbles, alucinantes, y otras criaturas incluso anteriores, más antiguas. Todo un experto en criptozoología, pero científico y zoólogo, Fernando González Siches, nos habla de, por ejemplo, las míticas sirenas, falsas, auténticas, del Japón. Japón es un pueblo, una isla que está muy poblada y que históricamente ha estado volcada al mar, y por lo tanto viene del mar, evidentemente, las figuras criptozoológicas. Son más de historia de la criptozoología que criptozoología todavía viva, pero son las sirenas, porque desde el siglo XVII allí se han fabricado, construido sirenas, algunas muy interesantes y sospechosas, con piezas de otros animales, mitad cuerpo, mitad mono, y luego había unos animalillos que esos son todavía más interesantes, que decían que vivían en los lagos y que tenían partes antropoides, así antropomórficas, mejor dicho, y partes de anfibio, que los llamaban capas, y que aunque ha aparecido alguno hecho con piezas de distintos animales, realmente por los antiguos dibujos no se sabe todavía qué eran. Esto pasa mucho en la criptozoología. Antiguos tratados, testigos marineros, por ejemplo, primitivos naturalistas que dejan señal de dibujos del dorso, de, por ejemplo, algunas criaturas que se han recogido. No se sabe bien qué son, se puede pensar en fantasías del tiempo, pero algunas parece que tienen cierta coherencia. Los kappa. Se ha hablado toda la vida de los extraños kappa, peligrosos, y yo no sé si este es el críptido más famoso,
Santi, o todavía alguno más bizarro que nos puede erizar el cabello, ¿no? Solo con su descripción. Sí, la verdad es que yo creo que lo más terrorífico, sobre todo porque su existencia está puesta en duda, es decir, no estamos hablando de algo estrictamente mitológico, sino que hay varias fotografías apócrifas. Está ahí en esa interfase de algunos críptidos que están ahí, que algunos se descubren, otros no. Multitud de testimonios. Es el Tsuchinoko. Bajo este nombre se oculta una criatura difícil de catalogar. Es la que antes me has definido en redacción. Imagínate una serpiente aplastada, como si fuera una especie de, por la parte central de su cuerpo, de lenguado, por decirlo de alguna manera, que repta, croa como una rana y para morder, porque es venenosa, salta a la yugular de la víctima. O sea, acabo de tener una impresión muy gráfica del lucero de las Urdes. Pues sí. Hablaban en las Urdes del luceru, o serpiente de cristal, que se quedaba en la rama, o se tiraba y se fragmentaba y te picaba. Pues es una criaturita que, según los testimonios, oscila entre los 30 y los 80 centímetros. Y fíjate, hay tal controversia en el mundo zoológico y criptozoológico japonés sobre su existencia, sobre si esas fotografías y testimonios son apócrifos o no, que hay una recompensa por la captura de un ejemplar vivo. ¿Vigente hoy? Hay una recompensa vigente de 100 millones de yens, aproximadamente $1 millón, para hacernos una idea al cambio. Y que se llevará el afortunado que lleve un Tsuchinoko vivo a las instancias científicas para que pueda ser catalogado y estudiado. Siempre un ejemplo en el críptido japonés típico. Pica y es venenoso. Sí, y parece ser que en este caso la picadura es completamente mortal. Pero también tienen muchas cosas. Está el Ishii, por ejemplo, que es una especie de monstruo del lago Ness que también aparece en algunos lugares de Japón. Es decir, hay una literatura de animales criptozoológicos también muy importante. Una panoplia maravillosa, como dirías tú, Santi, y estamos emergiendo, ¿no? Y estamos observando de esas profundidades, sacando arriba, como en bombonas de oxígeno, un sinfín de mitos, de leyendas, quizá de realidades, pero que conforman ese tesoro auténtico, ¿no?, que es el pensamiento en el tiempo, la antropología pura, que por fortuna en Japón han sabido conservar, y que es tan distinta de la nuestra, y que por eso con nuestros ojos, cuando la miramos, sentimos de todo, porque es otro mundo, en mi opinión maravilloso, por cierto. Y, bueno, fue criptozoología, para que veamos un ejemplo, Carmen, el Mitsukurina era criptozoología, sí. Aparecía en los viejos tratados como un tiburón duende y tiburón demonio. Hasta 1908 se discutía pues como una fantasía, y ahora ya es una realidad. Como y además, gigante, claro, ¿no? Una realidad que ha pasado o se había observado en Japón en vida. Hay filmaciones increíbles que hemos puesto en alguna ocasión en televisión del Mitsukurina atacando a un submarinista y sacando esa mandíbula que parece la mandíbula de alguien directamente. Y nuestro compañero zoólogo Fernando González Siches, que nos va a dar una sorpresa que no es muy conocida sobre el Mitsukurina. ¿Queréis escucharle? El tiburón duende es uno de los tiburones, el tiburón goblin, como le llaman también, es uno de los tiburones más impactantes físicamente. Tiene un morro proyectable, tiene una nariz muy larga y una mandíbula que se proyecta, y es muy impactante visualmente, pero es un animal que vive en el abismo marino hasta 700 metros, desde 100 a 700, y que se alimenta allí en el fondo de animales blanditos. No es nada peligroso para el hombre, pero sí es muy interesante como criatura, porque como todo el abismo está muy poco conocido, es muy poco conocido. Y tanto es así que ahora que en Japón con todo esto ha salido el tiburón duende a relucir, nosotros lo tenemos en España, en nuestro Cantábrico y toda la costa atlántica. Tenemos tiburones goblin que de vez en cuando salen a superficie porque algún rastrero los engancha, y que solamente por su aspecto ya de por sí llama la atención y generan inmediatamente todo tipo de especulaciones y leyendas, como si estuviéramos todavía en el siglo XIX.